Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Gracias por estar con nosotros y estar juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios y poder estar escudriñando lo que dice Dios y qué es lo que quiere Él de nuestras vidas y poder estar nosotros mirando cómo estamos delante de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija todas las cosas y Él sea glorificado. Padre bendito que estás en los cielos, queremos adorarte, bendecirte. Señor, darte gracias por este privilegio de servirte. Es un privilegio, oh Dios amado, porque, Señor, salvado por gracia, por tu misericordia, no merecía nada y aquí estoy. Señor Dios, miserable pecador, Padre salvado por mi Salvador que sufrió en la cruz, dio todo por mi vida, para que yo hoy pudiera tener la salvación de mi alma. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por tener misericordia de mi vida y gracias por este privilegio de servirte. Y queremos hacerlo, Señor Dios, para tu gloria y que tú dirijas todas las cosas para que tú seas glorificado. Padre, dirígeme, Señor Dios, sabiendo que no soy bueno, Padre, predicando. Pero, Padre, me confío en tu amor y en tu guía, que tú vas a hacer las cosas, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Una tarde fría, pero linda porque podemos calentarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios nos puede hablar en esta tarde y poder juntos estar escuchando la voz de Dios. Y vamos a tener la lectura en Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 32. Romanos, estamos mirando la ira de Dios en un mundo que ha dejado a Dios por el pecado. Bueno, vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es naturaleza, contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Bien explícita la palabra de Dios y bien clara la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, estamos mirando, ¿verdad?, una iglesia, que Pablo le escribe a una iglesia que estaba en ese tiempo era una potencia mundial económica, pero había prosperidad económica, había muchos dioses, pero la iglesia estaba siendo perseguida por el gobierno. Hoy en día, gracias a Dios, no tenemos persecución física, nadie nos persigue por predicar el evangelio o por ser cristiano, pero sí tenemos una guerra espiritual, ¿verdad? ¿Contra quién tenemos la guerra espiritual? Contra el pecado. La iglesia hoy en día pelea contra el pecado. El mismo cristiano pelea en sí mismo con el pecado que tiene uno, ¿verdad? Confesando, apartándose día a día, mirando la Escritura, orando, viendo cada vez que uno va conociendo más a Dios, se va dando cuenta lo pobre que es uno, ¿verdad? Como ser humano y lo grande que es Dios. Entonces uno, aquel que ha nacido de nuevo, lo que quiere es parecerse a su Señor y a su Salvador. Entonces, ¿qué hace? Lo estudia, escudriña, qué es lo que le gusta, qué es lo que él quiere. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Escudriñar la palabra de Dios para ver qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que le gusta a mi Señor, para yo poderlo agradar y para poderle servir mejor. Entonces, tenemos una lucha y una lucha por la verdad, una lucha donde el mundo ama la mentira, cuida la mentira, pelea por la mentira. El cristiano ama la verdad, pelea por la verdad, vive la verdad. Entonces, nunca puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, nunca puede estar mezclado el mundo con las cosas de Dios, ¿verdad? Siempre tiene que haber una separación. Dios nos llamó a estar separados de las costumbres de este mundo y separados del pecado.
¿tá? Vivir una vida de santidad. Dios nos manda a ser santo porque Él es santo, una vida apartada de este mundo. Siempre el cristiano tiene que marcar la diferencia del mundo. Entonces, tú me vas a decir, sí, pero ¿qué pasa en las iglesias? Sí, en las iglesias lamentablemente se ha metido el mundo, y bueno, y es lo que pasa en las iglesias. El mundo metido dentro de la iglesia, costumbres del mundo, y van dejando la verdad de lado, viviendo mentiras, bueno, y así como el mundo se conduce, muchas veces lamentablemente las iglesias se conducen. Pero bueno, tenemos que escudriñar la Escritura. ¿Cuál es el secreto? Es que han dejado la verdad de lado y se han dejado seducir por la mentira, por el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado los cristianos, ¿verdad?, de seguir nuestra línea bíblica, ser cristianos bíblicos. Bien, y hoy nos toca, versículo 30, nos toca injuriosos. Injuriosos, ¿qué es injuriar? Es difamar a una persona. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que hasta programas de televisión, hasta las niñas de Facebook, de WhatsApp, Instagram, han agarrado para difamar a las personas, para hablar mal de las personas, pero así se conduce el mundo, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos tenemos, como dije hoy, conducirnos distintos del mundo, conducirnos distintos del mundo. Entonces, tenemos que, ¿cómo vamos a conducirnos distintos con el mundo? Mirar a aquel que anduvo en este mundo, viviendo en este mundo, y nos dejó ejemplo cómo vivir en este mundo. Entonces nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, ¿tá? Y Él es mi ejemplo, y yo tengo que actuar. Si yo soy representante de Cristo, tengo que representar como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, hacer lo mismo que Cristo hizo en sus buenas obras, paciencia, amor, cuidar las almas. Pero el mundo hace todo lo contrario. Por eso dice Romano que el mundo tiene la ira de Dios sobre este mundo. ¿Por qué? Porque ellos, el versículo 32 dice que no solo la practican, sino que se complacen con los que la practican. Y así es el mundo, ¿verdad? Injuria, se complace con las injurias. Pero bueno, sabemos que los que practican tales cosas, dice la Biblia, no irán al reino de los cielos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que apartarnos de estas cosas, ¿verdad? Y ver qué dice Dios. Santiago, capítulo 4. ¿Qué dice Dios de la injuria? Santiago, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bien, Dios prohíbe el murmurar, el injuriar al hermano, ¿verdad? Dios lo prohíbe, pero no, la Biblia no prohíbe la confrontación del pecado, ¿tá? El mundo se maneja a las espaldas, ¿verdad? Murmurando entre ellos, hablando, viste lo que hizo aquel, chisme, ¿verdad? El cristiano mira a su Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue y confrontó a los que estaban pecando. Fue y les dijo, ustedes son estos, son aquellos, ustedes están pecando, ustedes no están agradando a Dios. Y eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Confronta el pecado, no murmura por atrás, sino confronta el pecado. No murmura con mentira, sino va con la verdad. Entonces, tenemos que mirar, ¿verdad?, cómo estamos actuando, porque muchas veces dejamos que el mundo actúe en nuestra vida y miramos al mundo como actúa, y nosotros también actuamos como el mundo, y dejamos de lado a Cristo y empezamos a decir que somos cristianos, pero en nuestra vida está representando al mundo. Entonces, hay pasos a seguir al confrontar el pecado. La Biblia dice que si tú ves a tu hermano que está pecando, ve y dile tú y él solos. Después ves con 2 testigos. Después ve y dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por un publicano o por un gentil, o sea, una persona que no es salva. Bien, vean la diferencia de lo que es difamar y es confrontar el pecado. El cristiano confronta, habla con el hermano. ¿Por qué? Porque lo ama, ¿tá? Lo ama y no quiere que el hermano peque, ¿verdad? Y que Dios se enoje contra él, sino quiere que Dios esté contento con mi hermano. Entonces yo como hermano voy a ir y voy a decirle, hermano,
con amor, con tranquilo, hermano, estás pecando, estás haciendo tal pecado contra Dios. Acuérdense que todo pecado primeramente es contra Dios, porque muchas veces nos tomamos personal, ¿verdad? Y cuando uno peca, primeramente el que ofende es a Dios. Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por el pecado, ¿verdad? Porque nosotros no podíamos salvarnos, tuvo que venir Él a dar su vida. Entonces es algo serio el pecado, no es para tomarlo a la ligera, ni, bueno, tenemos que amarnos y cuidar, no, hay que confrontar el pecado. En mi vida, en mi familia y en el lugar que me congrego, yo estoy para confrontar el pecado, ¿tá? Entonces, pero tampoco como actúa el mundo, injuriando, hablando por las espaldas, ¿verdad? El cristiano va de frente. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver lo que dice la Biblia de la injuria. Versículo 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces Pablo dice, bueno, yo quiero ir a ustedes, pero quiero ir ver que ustedes están mejor. La iglesia de Corintios estaba dividida, estaba peleada, ¿verdad? Por estas mismas razones, por injuria, por, acá lo dicen los pecados que tenían, ¿verdad? Divisiones, ira, envidia, habían contienda, maldicencias, es que hablaban unos con otros, decían hablaban mal de las personas. Habían soberbias, no se arrepentían de sus pecados, habían desórdenes. Bueno, y quería Pablo, bueno, cuando yo vuelva quiero ver que ustedes han cambiado y se arrepientan de sus pecados. Y esa es la tarea de nosotros, ¿verdad? Como cristianos. La vida del cristiano, hermano, es arrepentimiento. Nos arrepentimos para cuando el Evangelio nos alumbra nuestros ojos y pedimos y rogamos por nuestra salvación. Y después que somos salvos, después que Dios nos salva, vivimos una vida de arrepintiéndonos, ¿verdad? Porque vemos la pureza de mi Dios y veo mi bajeza y vivo todos los días arrepintiéndome, confesando mi pecado, apartándome de este pecado. Dios me revela a través de su palabra que tengo un pecado, allá me tengo que arrepentir. Y la vida del cristiano es arrepentimiento. Debemos vivir una vida humillada, ¿verdad? Por eso el cristiano dice que el poder del cristiano es la oración, vive humillado, vive arrodillado, pidiendo perdón a Dios, porque se da cuenta que Dios es tan grande y tan puro y uno tan inútil, ¿verdad? Y tan malo. Debemos arrepentirnos siempre, debemos arrepentirnos siempre porque estamos en un cuerpo que nos incita a pecar y siempre nos va a llevar a hacer lo malo contra Dios. Y esa es la lucha que tenemos los cristianos. No es que somos cristianos y ya somos cristianos y te va a ir todo bien, no vas a pecar más. No, más vamos a confesar los pecados, ¿verdad? Porque antiguamente cuando vivíamos en el pecado no nos damos cuenta, nos gozábamos, estábamos como el mundo. Pero después que somos cristianos tenemos que seguir arrepintiéndonos, confesando pecados, porque no somos completos. Vamos camino a la perfección, al cielo, pero no somos perfectos. No lo que dice Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 3 al 5. Si alguno enseña, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Bueno, Dios dice, bueno, esas personas que están para injuriar, aquellas personas que están para traer discusiones, contiendas de palabra, que contradicen lo que Dios, mandamiento de Dios, bueno,
la Biblia los llama falsos maestros, ¿verdad? Falsos que están enseñando errores. ¿Para qué? Para desviarnos de la palabra de Dios. Y eso hay, lamentablemente sí, falsos maestros abundan y tenemos que cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos? Nosotros preocupándonos en orar y estudiar la Escritura. Cuando estudiamos las Escrituras y estamos en oración, es muy difícil, ¿verdad?, que venga alguien y nos engañe. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad y conocemos la verdad. Muchas veces somos cristianos cómodos, ¿verdad? Y nos gusta que nos lean, que nos gusta que nos digan mensajes, nos gusta que nos digan las cosas que tenemos que hacer, pero mejor es nosotros leer lo que dice la palabra de Dios y ver lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Entonces, debemos tener cuidado de estas personas, ¿verdad? De estos falsos maestros que van a querer torcer la palabra de Dios con discusiones, como dice aquí, privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Son personas que están llenos de envidia, están llenos de pleitos, están blasfemias, malas sospechas, dudan de todo el mundo. Entonces, nosotros como cristianos estamos firmes en nuestras convicciones y siguiendo al Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la ley del cristiano. Entonces, fuera de este libro no es de Dios. Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, pero van a haber personas, ¿verdad?, que van a querer venir a torcer la palabra de Dios, a injuriarnos con mentiras, a hablar mal de nosotros. Pero vamos a ver que eso es normal para la persona que predica la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. A Pablo le estaba pasando lo mismo que capaz que te pasa a ti y me pasa a mí, ¿verdad? Lo injuriaron, lo difamaron. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para el Señor Jesús, porque estaba trabajando para la verdad. Cuando uno trabaja para la verdad, va a venir el enemigo, ¿verdad?, y nos va a tratar de difamar, y nos va a tratar como basura, como Pablo lo trataban. Pablo estaba preso como un delincuente, no porque era un delincuente, sino que él estaba enseñando la palabra de Dios, y por eso molestaba. Cuando uno va con la verdad, enfrenta la mentira con la verdad, molesta, ¿verdad? Lo mismo le pasaba al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, los religiosos venían y lo confrontaban, querían hacerlo caer, lo difamaron. Y aún así, obviamente que el Señor fue que dio su vida en la cruz por nosotros, porque Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para que ustedes sean salvos. Nosotros vemos al Señor Jesucristo cuando lo llevan a la cruz, lo llevaron con mentiras, ¿verdad? Y es así trabaja el mundo, mentiras, injurias, con falsos testigos, y así trabaja el mundo, pero el cristiano trabaja de diferente manera, porque Dios es diferente. Entonces, si vas a predicar la sana doctrina, tú si eres un predicador del Evangelio, vas a ser injuriado. Vas a ser, no solo tú, sino también van a injuriar tu familia, ¿verdad?, tu ministerio. No solamente aquí, lo vemos en diferentes predicadores cuando hablan, ¿verdad? Y dicen que, bueno, que se enojan muchas veces, ¿verdad? Porque obviamente a quién le va a gustar que con mentira te difamen y más a tu familia. Pero bueno, es el trabajo que pasamos los predicadores. Aquellos que llevamos la sana doctrina nos van a injuriar, van a hablar mal, ¿verdad? Porque son instrumentos de Satanás. Satanás se enoja con todo lo que es lo que viene de parte de Dios. Y bueno, y va a usar ¿a quién? A personas guiadas por demonios, por malos espíritus, para hacernos mal a nosotros. Pero bueno, confianza, hermanos, que nadie nos va a separar del amor de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra de Dios. Bien, ¿de dónde proceden las injurias? ¿De dónde proceden las injurias? Vamos a ver qué dice la Biblia. Me gusta hacerle preguntas al tema, ¿verdad? El tema de hoy es la injuria, y la Biblia que conteste, porque es lo mejor, ¿verdad? Porque si yo contesto con mis pensamientos y lo que yo creo, no vamos a buen puerto. Siempre es bueno tener preguntas y hacerla a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios me conteste mis dudas. ¿De dónde proceden las injurias? Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Dice así: no es buen árbol
el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Ahora, ¿por qué conocemos cada árbol? Por sus frutos. Bueno, ¿cómo conocemos al que es cristiano? Por sus frutos. ¿Cómo conocemos a una persona que no ha nacido de nuevo, que no es cristiana? Por sus frutos. ¿Tá? Y el Señor pone el ejemplo del árbol. No, un árbol bueno va a dar buenos frutos, un árbol malo va a dar malos frutos. Pues no se cosechan higos en los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, aquí habla del hombre, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿saben cuándo se conocen las personas? Cuando hay problemas. Cuando hay problemas, cuando hay que discutir algún tema o cuando hay que discutir algún pecado, ahí sale lo que es la persona, lo que tiene verdaderamente la persona dentro, ¿verdad? Dentro del corazón, o sea, dentro de la mente. Si tú en tu mente estás lleno de la palabra de Dios, tenés al Espíritu Santo, el que te guía, ¿qué van a salir? Frutos del Espíritu. Pero si tú no tenés el Espíritu Santo, no van a salir frutos del Espíritu, van a salir los frutos de la carne. Y uno de los frutos de la carne es la injuria, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde proceden las injurias? De tu corazón, de tu mente, ¿verdad? De tus malos pensamientos, de estar, al no estar en contacto con la palabra de Dios, al no tener una vida en oración, una vida de santidad, una vida apartada de Dios, va a salir la carne. La carne. Salmo 41. Salmo 41. Estamos hablando de las injurias. Salmo 41, versículo 7. Reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensa el mal diciendo de mí. Bien, se reunían las personas para hablar mal del salmista. Y el salmista lo sabía, ¿verdad? Salmo 109. Salmo 109, versículo 3 al 5. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El salmista le pasa exactamente lo que les pasa a los predicadores del día que llevan la palabra de Dios, ¿verdad? O lo odian, pelean contra él sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. O sea, él amaba, él demostraba que los amaba. ¿Por qué? Porque llevaba la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios, él vivía la palabra de Dios. Pero a estas personas le molestaba, ¿verdad? A los adversarios le molestaba. Mas yo oraba. Él tampoco, él decía, bueno, me atacan, yo lo voy a atacar más. No, él oraba. Me devuelve el mal por bien y odio por amor. El salmista amaba y ellos lo querían matar, hablaban injurias de él. Lo vemos cuando Saúl, ¿verdad?, quería matar a David. Y lo que tenía un odio tan grande a David porque David era aceptado por el pueblo y Saúl empezó a sentir envidia de David y lo empezó a perseguir y lo quería matar, ¿verdad? Y empezó a nacer ese odio, esa maldad dentro de Saúl contra David. ¿Por qué? Porque David era el ungido de Dios y él había sido apartado para el costado, ¿verdad?, por ser un mal rey, por fracasar. Y Dios eligió a David para el sucesor de Saúl. Pero bueno, Saúl se enojó tanto y tenía tanto odio contra David que hasta quería matar, varias veces lo intentó matar. Pero David tuvo la oportunidad de matarlo y David le perdonó varias veces la vida. Bueno, ¿ven cómo actúa un cristiano y cómo actúa una persona llena de odio y de maldad? Sí, tú me vas a decir, sí, pero vivimos en un mundo donde reinan las tinieblas. Sí, reinan las tinieblas. Y cuando la luz empieza a salir a luz, a levantarse la luz, las tinieblas empiezan a disipar, ¿verdad? Y se empiezan a ir, porque molesta la luz. Tiene el mundo un Dios que es Satanás, es poderoso, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que ya venció. El mundo tiene un Dios que ya fue vencido por medio de la cruz de nuestro Salvador. Nosotros tenemos un Dios vencedor. Entonces confiemos en Dios. ¿Cómo son estos injuriosos? Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, versículo 9.
El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Cómo son estos injuriosos? Son gente hipócrita, gente que tiene doble cara, como que se le dice, ¿verdad? Que te abraza, hermanito, te quiero, amigo mío, y te das vuelta y, como dice el mundo, te clava el cuchillo por la espalda. Bueno, así es la persona injuriosa, ¿verdad? Obviamente que personalmente no te confronta, sino que espera que tú te des vuelta para hablar mal de ti. Y así actúa Satanás, y así actúan los servidores de Satanás. Pero bueno, gracias a Dios que nosotros, dice el versículo 9, dice, mas el justo son librados con la sabiduría. ¿Cómo nos libramos? Obedeciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Somos librados de estas personas así. ¿Por qué? Porque somos cristianos transparentes, vivimos este libro, no tenemos nada que ocultar. Entonces, y eso muchas veces molesta, ¿verdad? Cuando uno predica la sana doctrina, cuando uno vive la palabra de Dios, va a haber confrontación. Estamos en guerra ¿contra quién? Contra el pecado. Entonces, Satanás quiere destruir la obra de Dios, quiere destruir a los cristianos que están trabajando para él, que están llevando la sana doctrina, y es así la lucha que tenemos, ¿verdad? Por eso tenemos que velar y orar, vivir una vida de oración, una vida estudiando la Escritura, una vida practicando la Escritura. No es solo lo que tú sabes de la Escritura, lo que has estudiado, sino lo que vive de la Escritura. Entonces, ahí es cuando estamos haciendo la vida de cristiano perfecta. ¿Cuándo qué? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios. Y bueno, si vivimos la palabra de Dios, Dios va a estar contento. Dios va a estar con nosotros peleando la batalla. Pero cuando pecamos, Dios se separa de nosotros, perdemos, ¿verdad? La bendición de Dios por culpa del pecado. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando somos atacados, no entrar en el juego de los injuriosos y poder ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Apocalipsis. Y vamos a ver a quién representan. Ya lo he dicho varias veces, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Los injuriosos, ¿a quién representan? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, aquellos que difaman, ¿a quién les representan? Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién era el que lo acusaba día y noche? El diablo, Satanás. Satanás es el acusador, Satanás es el que difama a los cristianos, Satanás es el que quiere ensuciarnos siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos limpios, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios hace que nosotros vivamos una vida limpia y transparente. El diablo lo que quiere es hundirnos, ¿verdad? Inventando males, inventando mentiras para hundir al cristiano. Bien, y es el trabajo de Satanás. Jesús lo dijo, que él era ladrón, él era homicida, era el padre de mentira, el acusador, que eran los religiosos, eran hijos de Satanás, eran demonios. Y fue muy duro el Señor Jesucristo con ellos. Entonces, porque tú me vas a decir, sí, pero no puede ser que yo voy a un lugar a congregarme y esté pasando eso. Sí, pasa eso porque Satanás está dentro de las iglesias. Y tú como cristiano y yo como cristiano tenemos que estar fortalecidos en la palabra de Dios para poder combatir esas mentiras y poder combatir a los demonios y a las personas que están para destruir la obra de Dios. Bueno, y capaz que también podemos caer en injuriar a alguien. Bueno, por eso dije hoy, llevamos una vida de cristianismo ¿para qué? Arrepentimiento. No somos perfectos. ¿Podemos caer en pecado? Bueno, arrepentite, confesar pecado, apartarte y seguís en la carrera de la fe. Es bien sencillo, es confesar el pecado. Simplemente eso, si sos un hijo de Dios, te equivocaste, pecaste contra Dios, desobedeciste, confesar el pecado y te apartás y seguís en la carrera de ir al cielo. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, con los injuriosos. Bueno, ¿qué debemos hacer los cristianos referente a la injuria? Primera de Pedro.
¿Qué debemos hacer los cristianos referente a la injuria? Cuando nos difaman. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos. Primera de Pedro está escrito para cristianos, por las dudas. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala, porque los ojos del Señor sobre los justos, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, bien clarita la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Hacer el bien. ¿Por qué tengo que hacer el bien? Porque los ojos del Señor me están mirando. Y yo no puedo engañar a Dios. ¿Tá? Muchas veces decimos, ay Señor, no contesta mis oraciones, ¿por qué me va mal esto, me va mal en aquello? ¿Por qué Señor no se salva un familiar? ¿Por qué? Muchas veces tenemos que estar mirando, ¿verdad? ¿Cómo está mi lengua, verdad? ¿Cuáles son mis caminos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy hablando engaño? ¿Me estoy apartando del mal? ¿Estoy haciendo el bien? ¿Estoy buscando la paz? Entonces son cosas que tenemos que nosotros analizarnos con la Biblia, ¿verdad? En oración, cómo es nuestra vida delante de Dios. Entonces, como cristianos, si tenemos este pecado en nosotros, ¿qué hacemos? Porque también venimos en un mundo, vamos a Efesios 4, venimos en un mundo de pecado y traemos pecado en nuestra vida, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo, venimos en un mundo de pecado y traemos el pecado. En el momento que aceptamos a Cristo, somos limpiados, ¿verdad? Del pecado. Pero tenemos que seguir confesando pecado, porque estamos en un cuerpo que ama pecar. Entonces, si caemos en ese pecado, ¿qué tenemos que hacer? Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, debemos confesar el pecado, ¿verdad? Apartarnos del pecado y vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona que viene a morar en mi vida cuando yo acepto a Cristo. Y Él es el que me guía a entender la palabra de Dios, a orar, a vivir la vida cristiana. Si yo contristo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a estar dominando mi vida, sino va a dominar mi carne. Entonces, analicémonos. ¿Quién domina mi vida? ¿Mi carne o el Espíritu Santo? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Esto enferma. Vemos un mundo enfermo por estas cosas, ¿verdad? Sube la presión, baja la presión. Miren, está el estrés, el famoso estrés, que el Señor Jesucristo dijo afán, no os afanéis, ¿verdad? Bueno, hoy en día el mundo le ha cambiado a estrés, y eso muchas veces, ¿verdad?, enferma. El estrés de vivir enojado, vivir gritando, vivir maldiciendo a uno, hablando mal de uno, hablando mal de otro, y eso enferma, contamina la vida del cristiano. Y si el cristiano está en eso, está contaminado. Entonces tenemos que confesar nuestro pecado, apartarnos y seguir obedeciendo a Dios. Bueno, cuando lo vemos en otro hermano, cuando vemos que otro hermano anda injuriando a los demás, ¿qué debemos hacer? Tito, como lo dice Tito. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a un hermano que está injuriando, que está hablando mal de otro? Tito, capítulo 3, versículo 1 al 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres,
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de nuestra concupiscencia, o sea, de los deleites de nuestra carne, éramos también, vivíamos en los deleites diversos, viviendo en malicias, envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Antiguamente nosotros éramos así, ¿verdad? Pero ahora que somos cristianos, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, no es que, bueno, mi hermano o mi hermana se equivoca, él va a dar cuenta. Yo me lavo las manos, Señor, yo estoy bien, él si se da, él está pecando, que peque. No, la Biblia me dice, recuérdales, ve, dile. Y varios pasajes ahí de la Biblia que tenemos que, cuando un hermano está mal, está pecando, porque le amamos, vamos y le hablamos, ¿verdad? Y le decimos, hermano, te vengo a recordar que estás pecando contra Dios. Estás haciendo este pecado, arrepentite y confesá tu pecado. Bueno, antiguamente nosotros estábamos en esa situación, vivíamos en el mundo como Romano lo dice, que tenía la ira de Dios. Nosotros nos deleitábamos en la injuria, ¿verdad? Y queríamos ser, nos reíamos de todo y éramos los mejores por riéndonos de los demás. Pero hoy en día, cuando el momento que Dios nos salva, estamos para ayudar, estamos para confrontar el pecado, estamos para buenas obras. No somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe para buenas obras. Entonces, la Biblia dice, muéstrame tu fe con tus obras. Muéstrame tu fe con tus obras. Entonces, debemos recordar a nuestros hermanos cuando pecan, ¿verdad? Mostrarle a través de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando somos injuriados? Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 11. Mateo, capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois, por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor Jesucristo dice, pónganse entre veces feliz, son verdaderos cristianos, son verdaderos discípulos míos. El discípulo no es mayor que su maestro, ¿verdad? Si a él lo injuriaron, a él lo difamaron, también a nosotros, aquellos que somos sus seguidores, nos van a difamar. Y esa es una pauta de que somos cristianos, ¿verdad? Que somos cristianos, porque si no fuéramos cristianos nadie nos difamaría, estaríamos todos bien, pero claro, nos difamamos como a nuestro Salvador porque trajo la verdad, porque dio a conocer la voluntad del Padre. Cuando llevamos la voluntad del Padre adelante, va a haber siempre persecución, ¿verdad? Va a haber siempre difamación, va a haber siempre adversidad, siempre va a haber alguien para que nosotros no hagamos el trabajo, porque el diablo, le estamos molestando al diablo. Entonces, hermanos, si estás pasando por un momento de injuria, bueno, sabes que el Señor pasó lo mismo y vamos a pasar lo mismo y vamos a sufrir y muchas veces van a ser hasta nuestra familia, nos van a injuriar. Entonces, debemos mirar las cosas como la mira Cristo, ¿verdad? Pensar como Cristo. Si a Él se lo hicieron, a mí también me lo van a hacer. Entonces, no podemos, cuando vemos a esas personas así, ¿verdad? Que están para injuriar, están para dividir, no podemos estar escuchando lo que ellos dicen, ¿verdad? No tenemos que participar de lo que ellos participan, de lo que ellos practican. Debemos apartarnos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué debemos apartarnos? Proverbios 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, el hombre perverso, el hombre malo, el hombre sin Dios va a levantar contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esta gente mala va a traer chisme, ¿verdad? ¿Para qué? Para apartar los amigos, para apartar los hermanos, para que, como ellos no se pueden llevar con los hermanos que andan en luz y ven que los hermanos de luz están juntos, ellos van a llevar un chisme o van a llevar un falso mensaje. ¿Para qué? Para que se dividan, ¿verdad? Porque ya si yo lo escucho y me hablan mal de mi hermano, yo ya a mi hermano lo voy a mirar, ¿será cierto lo que me dijo fulano de este?
¿Y si es cierto? ¿Y si no es cierto? Y ahí empieza a generar la duda, ¿verdad? Y ahí empezamos a mirar a los hermanos de diferente manera, por un chisme, por una persona perversa que trajo un chisme. Entonces, ¿por qué no debemos escuchar a estos injuriosos? Porque ellos quieren separar lo que Dios ha juntado, ellos lo quieren separar. Y bueno, ese es el trabajo de las cabritas dentro de la iglesia, ¿verdad? Quieren separar las ovejas, las cabritas están para eso, para destruir la obra de Dios. Proverbios, capítulo 26. Proverbios, capítulo 26, versículo 20. Si leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Bueno, si no hay chismoso, no va a haber problema. Entonces, no debemos entrar en el juego de ellos, ¿verdad? Lo que es discusión, lo que son problemas, gritería. No, porque nosotros no estamos los cristianos para esas cosas. La Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia. Quítese. Entonces, nosotros no estamos para eso, ¿tá? Nosotros estamos para vivir la palabra de Dios. Y debemos apartarnos de estas personas, ¿verdad?, que viven chismeando y queriendo apartar a los hermanos. Mire lo que dice Proverbios, vamos para atrás un poquito, 6, Proverbios 6, versículo 16 al 19. Y mire lo que aborrece Dios. Y bueno, y si Dios lo aborrece, yo también lo tengo que aborrecer, ¿tá? Porque si somos representantes de Dios en la tierra, si somos cristianos, si somos embajadores de Cristo, tenemos que actuar como Cristo. Entonces Dios acá nos está diciendo, bueno, son 7 cosas que abomina mi alma, dice Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Bien, entonces, obviamente que no es que, bueno, con esto no me junto, no me hablo, no, obviamente que alguien tiene que hablarle, decirle, estás pecando, ¿cómo esa persona se va a arrepentir si nosotros no la confrontamos y le decimos que está mal? Pero no escuchar, ¿verdad?, su mensaje, no actuar como ellos actúan, no compartir lo que ellos comparten y trabajan así, ¿verdad?, haciendo el trabajo del enemigo. Bueno, Dios no los quiere ni ver, porque dice que Dios los detesta, ¿está? Dios no los quiere ni ver. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Los cristianos no estamos para generar discordia, sino estamos para unirnos, para amarnos, para cuidarnos, para escucharnos, para protegernos. No estamos para injuriarnos unos a otros fuera, ¿verdad? Sino estamos para confrontarnos, decir, hermano, yo te amo, vengo a ayudarte, mira, estás haciendo mal esto. Y es simplemente eso, ¿verdad? El mundo no, el mundo va a andar, sale afuera, uno sale a la calle y dice, ¿viste lo que dijo fulano tuyo? ¿Qué dijo? Y así actúa, ¿verdad? El mundo, y uno se va enterando ya de lo que hace el mundo. Un mundano que está criticando, nos critica muchas veces, y bueno, así actúa el mundo. Bueno, así actúa el mundo. Entonces, ¿qué provoca la injuria? Separación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Tenemos que seguir la verdad. Yo quiero agradar a Dios, tengo que seguir la verdad. Obviamente, si quiero agradar al mundo, voy a seguir la mentira. Tenemos que estar conscientes que estamos en una guerra espiritual. No es que vivamos en un mundo, sí, de paz, sí, física, pero espiritual. Estamos en un mundo donde estamos en guerra los cristianos contra el pecado, contra la maldad. La luz contra las tinieblas. Entonces, si tú no estás en la luz, vas a estar en las tinieblas. Si no estás en las tinieblas, vas a estar en la luz. Entonces, ¿podemos caer en este pecado? Sí. ¿Podemos caer en injuriar? Sí, podemos. Pero confiesa el pecado, apártate y sigue agradando a Dios. Primeramente, debemos tomar en cuenta que el juicio siempre tiene que empezar primero por uno. Primero por mí. Yo me tengo que estar juzgando, limpiándome de mis pecados, ¿verdad? Mi familia y en el lugar que me congrego también igual. Eso es pecado, hermano. Eso está mal. Eso es pecado, Gustavo. Confesar ese pecado.
allá tengo que ir y confesar mi pecado, ¿verdad? Y así, el Espíritu Santo te va a ir revelando los pecados que hay, porque para eso estamos, para luchar contra el pecado, si no, ¿para qué está el cristianismo? No podemos, ¿verdad?, decirle todo amor, amor y todo hermano, hermano, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tratemos de alcanzar a esas personas, ¿verdad?, que vemos que Dios nos revela que están mal espiritualmente, que confiesen su pecado y bueno, se aparten, y poder aquellos que no tienen a Cristo que se conviertan y crean en Cristo. Y bueno, nosotros antiguamente estábamos en ese lado, estábamos así, viviendo así. Ahora Dios nos cambió, Dios nos dio una nueva vida. ¿Para qué? Para que vivamos por la verdad y para la luz y para Él, para su gloria, representándolo a Él aquí en la tierra. Y esa es nuestra meta, como cristianos, ser cristianos bíblicos. Dejarnos de ser cristianos mundanos, de agradar a los hombres, de agradar al mundo, de agradar a las mujeres. Tenemos que agradar a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú me amas, vas a guardar mi palabra. Y como yo lo amo, yo voy a guardar su palabra y voy a confrontar a los demás con la palabra de Dios. Y para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos y gracias por estar siempre ahí, ¿verdad? Con nosotros y apoyar en este ministerio. Gracias por las oraciones también y poder juntos, o estén orando por este ministerio para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Ustedes ven que yo voy correlativo, ¿verdad? Que no voy eligiendo los temas, sino que voy correlativo a lo que va diciendo la Biblia. No es para agarrar un tema y decir, voy a agarrar este tema porque... No, yo voy correlativo. Y esa es la idea, ¿verdad? De estudiar palabra por palabra. La palabra de Dios tiene tanta riqueza espiritual que con una palabra podemos hacer varios mensajes. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, agradecido, Señor Dios, por este tiempo, agradecido porque, Padre, tú has sido tan bueno con nosotros, hablándonos, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor Dios, de las injurias. Ayúdanos, Padre amado, a ser hijos de luz y a tomar por obra tu palabra y ser verdaderos cristianos. Padre, guárdanos muy cerca de ti, guárdanos del mundo, Dios. Ten misericordia de mi vida y la vida de mis hermanos y hermanas. Guárdanos de las tentaciones, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a perdonar, así como tú también nos perdonas a nosotros. Te adoramos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, que tu palabra obre en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por seguirnos y nos veremos, si Dios quiere, el domingo. El domingo con el estudio de Efesios. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Que pasen bien.